comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida al programa Pioneros en el Mundo, aquí acompañándoles en Católica Radio los miércoles a las 10 de la mañana, así como en el canal de YouTube Huellas del Futuro. También pueden conseguir nuestro programa en Spotify, compartiendo experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria, así como también de instituciones internacionales afiliadas a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En la mañana de hoy escucharemos al doctor Carlos Garatea Grau, quien desempeñó el cargo de rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el 2019 hasta el 8 de julio del 2024. Su conferencia versa sobre uno de los temas de suma importancia para el Papa Francisco y para las universidades católicas a nivel internacional: el Pacto Educativo Global. Esta conferencia se realizó el 24 de octubre pasado como parte del programa ODU-Cátedras de la Red de Internacionalización de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Para la presentación de la misma, la señora Valeria Borano, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta en Argentina y coordinadora de la Red de Internacionalización. Así que hoy nos acompaña muy atentamente el doctor Carlos Garatea Grau. Carlos Garatea Grau es rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor principal del Departamento de Humanidades. Es doctor en Filología Románica por la Universidad de Múnich, Alemania, y magíster en Lingüística Hispánica por el Colegio de México. Ha sido becario del DAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico, y de la Organización de Estados Americanos, OEA. Fue director de la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además, ejerció el cargo de jefe de Departamento de Humanidades y decano de los Estudios Generales de Letras. El doctor Garatea es actual presidente del Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA, con sede en Santiago de Chile. Es vicepresidente del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, con sede en Sevilla, España, presidente de la Red Peruana de Universidades, expresidente de la Asamblea General de Rectores de las Universidades del Consorcio, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad de Lima, Universidad del Pacífico y Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua y académico correspondiente de la Real Academia Española, RAE. Integra la Junta Directiva de la Asociación de Historia de la Lengua Española y varios comités editoriales de revistas académicas extranjeras. Fue secretario general de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, ALFAL, durante 8 años. Ha impartido cursillos u ofrecido charlas o ponencias en universidades de Alemania, Argentina, Brasil, España, Italia y México. Tiene alrededor de 100 artículos académicos publicados en revistas peruanas y extranjeras, y así también tiene artículos de opinión en los diarios El Comercio y La República. Así que sea muy bienvenido, profesor Carlos Garatea, y que nos va a hablar hoy del tema del Pacto Educativo Global. Lo escuchamos atentamente y gracias por compartir con nosotros esta tarde. Bien, buenas tardes con todos y con todas. Quiero empezar dándole las gracias a Valeria y a todo el equipo de la Universidad de Salta por la invitación. Siempre compartir un espacio de diálogo y de intercambio de opiniones en torno a temas que están vinculados con el desarrollo de la educación en las universidades católicas y el desarrollo de la educación en general, siempre es un motivo de entusiasmo y de ganas de conversar y de encontrarnos, y más aún si nos encontramos los latinoamericanos y creamos un espacio para poder discutir y reflexionar un poco sobre este tema que es tan importante. Como le comenté a Valeria, no voy a usar ninguna diapositiva, ningún PowerPoint. Voy a confiar en mi capacidad histriónica
si hubiera sido presencial, que espero que sea la próxima, voy a poder, van a darse cuenta que uno tiene ciertos malabares y las cosas salen bastante bien. Pero lo que sí quiero es anticiparles que en esta presentación, es una presentación que va a tener tres partes que están bastante bien delimitadas. Al principio voy a situar un poco la idea del Pacto Educativo Global, cuál es la importancia que tiene hoy día y que tuvo no solamente en el año 19, cuando se hace el llamado del Papa Francisco para pensar sobre la educación. Luego voy a entrar en la segunda, que viene a ser el centro de la presentación, voy a entrar al pacto propiamente dicho y me voy a concentrar en cada uno de los 7 de objetivos y voy a comentar cada uno de los 7. Número 1, tal cosa, número 2, tal cosa. Y finalmente voy a terminar con unas conclusiones, sugerencias breves, sencillas, pero que podrían invitarnos a conversar y a una segundo encuentro para la siguiente temporada de estas Educátedras también. Pues bien. Fíjense, para situar un poco el pacto educativo global, una figura que he usado yo en otros contextos es el tercer capítulo de Cien años de soledad. ¿Por qué me refiero al tercer capítulo de Cien años de soledad? Porque en el tercer capítulo de Cien años de soledad, ustedes se acordarán que la familia Buendía es en realidad el personaje, la saga de los Buendía es la que puebla los Cien años de soledad. Pero en el tercer capítulo hay una escena que es bastante elocuente de lo que voy a contar después. Es la escena en que don José Arcadio Buendía se da cuenta del peligro que tiene que se implante y triunfe la epidemia del olvido. Entonces, él está muy preocupado porque el olvido está lentamente cubriendo cada vez más espacio. Y una de las cosas que le preocupa, con toda razón, es que de pronto se olvide el nombre de las cosas. Entonces, José Arcadio lo que hace es sale y comienza a ponerle cartelito a los objetos. Esto es una silla, vaca, casa, flor, rosa, etc. Pero luego se da cuenta que es insuficiente, porque dice muy bien, yo puedo con estos cartelitos recuperar el nombre de las cosas, pero podría haber olvidado las funciones de las cosas, ¿no? No solamente la nombre, sino también la función. Entonces vuelve a salir y busca unos cartelitos más grandes. Y un cartelito que a mí me parece exacto para lo que quiero decir es el que le pone a la vaca. Va donde la vaca y le pone el siguiente cartelito que dice, esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. Y a la leche hay que hervirla para mezclarla con café y hacer café con leche, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque creo que en América Latina y en general en el mundo contemporáneo estamos viviendo un espacio de cambio, de velocidad, de pérdida a veces de ciertos principios que guiaron el desarrollo de nuestros países en los últimos 100 o 200 años. La democracia como sistema liberal está en crisis no solamente en América Latina, sino en buena parte de Occidente. Y en ocasiones, la propia clase política latinoamericana en general, nos hace preguntarnos dónde se quedaron todas esas cosas con las que a mí me formaron en el colegio, ¿no es cierto? Con las que yo además, como docente universitario, intento transmitir a mis estudiantes. Y a veces provoca salir a la calle y poner un cartelito que dice, la ley se respeta, por ejemplo, ¿no? O sea, Dios existe, ¿no es cierto? Los derechos son derechos para todos, ¿no? Entonces, frente a esa reacción, a esa posible pérdida de, de funciones y de cosas generales, se han venido a sumar no solamente la reciente epidemia del COVID, cuando ya prácticamente pensábamos que habíamos entrado a una etapa de modernidad donde una epidemia que nos tenga encerrados en casa parecía solamente destinada al recuerdo de algún libro de historia,
Ahora estamos viendo cómo sufren en Gaza, en el Líbano, en Israel. Estamos viendo los problemas que hay con la trata de mujeres o de niños en algunos países de América Latina. Estamos viendo cómo personajes que han hecho carrera política sobre la base del miedo y la mentira, de pronto pueden ser nuevamente presidentes de la República y de países tan importantes como pueden ser los Estados Unidos también, ¿no? Pero en simultáneo, por ejemplo, en el caso del Perú, en que se celebra con alguna frecuencia en ciertos espacios de observadores de macroeconomías, se sigue reconociendo que el sistema económico nuestro avanza, la economía del Perú avanza, pero hemos tenido 6 presidentes de la República en 5 años, hemos tenido 14 ministros de educación en 6 años, y a pesar que las cifras macroeconómicas son positivas, la tasa de anemia infantil ha crecido hasta casi el 43%. Entonces, frente a ese contexto, nos preguntamos todos, los que estamos vinculados con el área de la educación en nuestros países, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para formar otra vez y darle nuevamente un hálito de esperanza a nuestros jóvenes, que son finalmente los que van a sacarnos adelante? Porque nosotros, discúlpeme la crudeza, porque nosotros ya fuimos, ¿de acuerdo? Como dice mi hija, ya fue, tú, papá, ya fuiste. Ahora el mundo es para otro y a nosotros, como profesores, lo que nos toca es justamente sembrar para que después puedan cosechar los que vienen las próximas generaciones. Ante esa pregunta y en este contexto de cambio, donde Arcadio Buendía parece un personaje necesario en muchos países de América Latina, el año 2016, el año 2019, incluso antes que empiece el COVID, el Papa Francisco hizo un llamado para que nos pongamos de acuerdo, una invitación a ponernos de acuerdo. Pero que más que una invitación a que nos pongamos de acuerdo, es una invitación al diálogo, una invitación para que las universidades católicas o los universitarios en general o las clases dirigentes en general nos pongamos a pensar en torno a cuál es el futuro al que queremos llegar, cuál es el futuro que queremos construir y cómo vamos a hacer para formar a nuestros estudiantes de cara a esos objetivos finales. Y ese es el origen, no hay nada más, es una reacción. Es una reacción que lo que busca es favorecer las soluciones y encarar y encaminar mejor a la humanidad, ¿no? Hacerla más inclusiva, etcétera. Y es interesante también que el nombre sea pacto y no acuerdo, porque para que haya un pacto tiene que haber mínimo dos, ¿de acuerdo? Cuanto sea más de dos, mejor. Y lo que se plantea es que se deben tener ciertas cosas en común, como una base común, pero cada uno puede enfatizar más en un aspecto o en otro, ¿no? Es decir, vamos a tener una base común que van a ser estos 7 objetivos a los que me voy a referir en un minuto, pero es evidente que en algunas universidades o en algunos países será más importante, por razones de carácter histórico, desarrollo, lo que sea, enfatizar más en un aspecto que en otro. O, por ejemplo, también que dos universidades del mismo país vean que por razones históricas o de diversidad socioeconómica o de cuestiones demográficas, si bien cumplen con los mismos objetivos, mucho más urgente resulta uno que otro. ¿De acuerdo? Es decir, lo que quiero llegar es que no se trata que los 7 tengan que ser necesariamente cumplidos con la misma intensidad. Lo que hay que tener es a los 7 presentes. Pero se deja abierto, precisamente es un pacto, para que cada una de las universidades pueda enfatizar en un aspecto o en otro, o en dos, en tres, o en cuatro, pero sin perder de vista el conjunto. Esa es una cosa que a mí me parece muy importante, porque de entrada, si bien es un pacto, no está perdiendo de vista la diversidad y la diversidad de historias
la diversidad de realidades sociales, la diversidad cultural y la diversidad eh, lingüística en general, ¿no? Y dicho sea de paso, es también una manera de hacernos ver que cuando hablamos, por ejemplo, de la Universidad de América Latina, hay que asumir que la Universidad de América Latina no existe. Lo que existe son modelos universitarios distintos en América Latina. Entonces, cada una de estas universidades tendrá, digamos, siguiendo la lógica del Pacto Educativo Global, la posibilidad de adecuarse a estos aspectos. Y lo otro que me parece importante, antes de entrar a los objetivos, es que cuando habla del Pacto Educativo Global, no está hablando solo del maestro, sino que no está dirigido solo al maestro, y no está dirigido solo al maestro o al docente en su relación con el estudiante, sino está dirigido a la comunidad universitaria en el sentido en que son objetivos en los cuales deben involucrarse profesores, estudiantes, personal administrativo, en fin, todos aquellos que de una u otra manera colaboran con la vida universitaria y hacen posible que las universidades o los colegios caminen. Todos ustedes, como yo, sabemos que en la universidad hay mucha gente, así como hay mucho flojo, ¿no es cierto? Hay mucho flojo. Hay gente que a veces uno no lo ve nunca caminando por el campus, pero también sabemos que hay mucha gente que trabaja de manera comprometida, diaria, incansable, y a veces ni siquiera sabemos cuál es su nombre, ¿de acuerdo? Y a veces forman parte de las administraciones de la universidad y son los que hacen posible que la universidad camine, y a veces no sabemos cómo se llama. Entonces, este pacto, estos principios incluyen a todos, ¿no? Y lo otro que quiero comentar, y prometo que ahora sí es para pasar a los objetivos, es que a lo largo del pacto y a lo largo de algunas otras cartas y declaraciones que ha hecho el Papa Francisco, es el reforzar la idea de que la educación es siempre un proceso, ¿de acuerdo? No es un fin en sí, o sea, es un proceso. Y lo que hacemos en las universidades, lo que hacemos los profesores, los rectores, el personal administrativo, etcétera, es ser parte de un proceso. Y ese proceso tiene su propio ritmo, tiene su propia lógica y exige compañía y paciencia. ¿De acuerdo? Exige compañía y paciencia. ¿Por qué lo digo? Porque como ustedes saben, en estos días, en el último mes, en Roma se está realizando un sínodo donde hay un buen número de obispos de todo el mundo que están reunidos, como me explicaban el otro día, por diferentes lenguas o regiones, a conversar y a ver cómo hacen para acompañarse con objetivos claros, evidentemente. Pero lo que es importante ahí es el proceso de escucha que está en el camino, que es un poco lo que está también detrás de la propia idea del Pacto Educativo Global, en que aun cuando se fijan 7 objetivos, no hay que perder de vista que para poder cumplir esos objetivos, lo que hay es un proceso previo, que hay que cumplir de acuerdo a las características de cada uno de las unidades y de las universidades que estén involucradas. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos? Bien, y aquí voy a ir desagregando uno por uno y comentándolos con el mayor calma y detalle posible. En unos me voy a detener más que en otros, por razones que ustedes van a entender. El primer objetivo es poner a la persona en el centro, ¿sí? Em, Esto parece un objetivo bastante obvio, pero no lo es tanto. Poner a la persona en el centro supone un, cómo decirlo? Supone establecer un propósito que estructura toda la universidad o todos los colegios. Es decir, poner a la persona en el centro implica reconocer que estamos trabajando con seres humanos. Y poner a la persona en el centro y decir que estamos trabajando con seres humanos
supone evidentemente reconocer la diversidad y la complejidad que tenemos todas las personas. O sea, no es solamente cerebro o mente, sino es también inseguridades, sentimientos, sensaciones, prejuicios, cultura. Es decir, reconocer que lo que está en el centro es una, ¿cómo decirlo usted? Es una persona, obvio, pero la persona no es una máquina, no es simplemente blanco y negro, sino que es multidimensional, ¿sí? Y ahí entran desde las familias, desde las experiencias, desde los prejuicios, desde lo que somos. ¿Por qué razón pone el Pacto Educativo Global como primer objetivo a la persona en el centro? Porque, como ustedes y yo sabemos, muchas veces los modelos educativos que están ganando vigencia en distintos lugares del mundo, de lo que no hablan o en quien no piensan, es en la persona, sino simplemente se abocan a su futuro en términos de desarrollo profesional en el mercado, para ponerlo de otra manera. Y dejan de lado la importancia que tiene la formación integral, por ejemplo, en las cuales todas las universidades coincidimos, todas las universidades decimos que formamos integralmente a los estudiantes, pero no obstante las declaraciones es algo que no se hace, ¿de acuerdo? Porque si yo quiero formar integralmente a las personas, entonces tengo que reconocer que estoy trabajando no solamente con chicos que quieran hacer matemáticas, que quieran dedicarse a los negocios, sino también estoy trabajando con chicos que tienen necesidades espirituales, que tienen sentimientos, que tenemos que ayudarlos a que descubran su propia sensibilidad, chicos que a los cuales, por ejemplo, deberíamos brindarle espacios de recreación, no solamente de formación. Deberíamos formarlos en términos de arte, promover la danza, promover los deportes, promover todo aquello que forma parte del desarrollo integral de la persona. ¿Estamos? Entonces, ese es un elemento que es central. ¿Y por qué razón les digo además que es central? Porque cuando uno entiende que lo que está trabajando es con persona como objeto número uno, a partir de ello es que se tiene que ordenar todos los que son planes de estudio, zonas de convivencia, políticas universitarias, oficinas de bienestar, apoyo psicológico, acompañamiento, en fin, todas las cosas que ustedes saben que se derivan de ahí. eh, Derivaciones que no suceden en aquellas universidades que están guiadas con fines de lucro o aquellas universidades en donde la oferta educativa muchas veces está restringida con el ánimo de conseguir una rentabilidad y no tanto de formar ciudadanos o formar personas de bien, que es un poco el espíritu que está detrás del pacto educativo. ¿De acuerdo? Entonces, el primero es poner a la persona en el centro. Esto tiene unas consecuencias sobre las cuales podemos conversar después. La segunda, que es tan importante como el primero, es escuchar a las jóvenes generaciones. Escuchar a las jóvenes generaciones. Eh, lo digo además por experiencia personal. eh, Creo que escuchar a los jóvenes es una urgencia hoy día en América Latina y en el mundo también. ¿Eh? ¿Por qué es una urgencia? Para empezar, hablo de mi experiencia personal, hay un perfil de estudiante anterior al COVID que es distinto del posterior al COVID, desde cosas de comodidad, desde temas de vínculos y relaciones con los medios digitales. Hay un perfil del profesor anterior al COVID, donde todo era presencial y en donde cuando se pensaba en que las clases se iban a hacer a distancia, pues lo que hacía era una huelga, ¿no? Inmediatamente, y ahora más bien lo que es a la inversa, hace la huelga cuando queremos que vayan a tener más clases presenciales, ¿no? Hay una manera de enseñar distinta. ¿Ya? Que pasa también por saber enseñar a través de medios digitales. No es solamente pasar de lo presencial a la pantalla, sino supone estrategias pedagógicas distintas,
supone acercarnos distintas. Pero también, y esto me parece central, nos hemos olvidado de escuchar a los jóvenes. ¿De acuerdo? Hace poco le decía a un amigo en una reunión con sociólogos, es cómo imagina el futuro un chico de 17, 18 años en un contexto como el que estamos hablando nosotros, que les decía, en un contexto político, social como el que nos ha tocado vivir, ¿no? Nosotros vamos a las clases y le decimos a los chicos, tienes que cumplir con la ética, tienes que cumplir la ley, les mostramos todos los cartelitos, pero prende la televisión y lo que ocurre es la negación de todo lo que le decimos nosotros en las... Bueno, ¿qué cosa piensa un chico en relación con ello? ¿Qué cosa es lo que está pensando? ¿Cómo imagina el futuro de sus países? Hoy día, ustedes y yo sabemos que es cada vez más frecuente encontrarnos con jóvenes entre 17 y 18 años que lo que quieren es dejar sus países, dejar a sus familias para irse a estudiar o a Estados Unidos o Europa, lo que fuera. Bueno, hay una... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a una situación? Escuchar a... Apreciados amigos y amigas que nos sintonizan, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve a Pioneros en el Mundo para continuar escuchando la presentación del doctor Carlos Garatea Grau sobre el Pacto Educativo Global. No se retiren. Pioneros en el mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy escuchando al doctor Carlos Garatea Grau, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulada El Pacto Educativo Global, la esperanza de la educación en América Latina. Continuamos. Escuchar a los jóvenes también implica reconocer como unas prioridades en nuestras instituciones el tema de la salud mental, por ejemplo, o el tema de la soledad. El índice de suicidios que se ha dado, se ha incrementado notablemente en el mundo luego del COVID. Algo ha pasado, ¿de acuerdo? Algo ha pasado. El índice de depresiones de los chicos ha aumentado de una manera enorme en el mundo. El consumo de alcohol, de drogas, en fin. Hay algo que está pasando en nuestros estudiantes o en la juventud en el mundo post-COVID que nosotros tenemos que saber recoger, ¿no? Pero escuchar a los jóvenes, también a las jóvenes generaciones, implica un acto de humildad para los mayores, ¿de acuerdo? Porque implica acercarse a que nos digan, oye, tú empezaste antes, pero no has sido capaz de construir un mundo mejor que el que me ha tocado vivir a mí. ¿De acuerdo? O sea, hay un poco de autocrítica. Implica también reconocer que necesitamos pensar nuevas maneras de enseñanza para estos estudiantes. Implica también que las universidades se tienen que volver más dinámicas y que tienen que emplear, digamos, otro tipo de recursos sin negar su propia esencia para vincularse con los estudiantes. Implica también una mayor dosis de empatía con los jóvenes. E implica también reconocer que muchas veces las universidades y los profesores no hacemos lo suficiente para descubrirle a nuestros estudiantes todas las cosas que nosotros queremos decirles. Le decimos que crean en el diálogo y nosotros no dialogamos. Le decimos que deben cumplir la ley y en las propias universidades a veces se sale de la ley. Les decimos que crean en la democracia y a veces las universidades recurren a prácticas poco democráticas. Entonces, es un mirar las cosas. Bien, el tercer asunto. El tercer objetivo es promover a la mujer. ¿Ya? Es muy importante esto. ¿De acuerdo? En América Latina, por lo pronto, y en el mundo universitario en general, uno tiene que reconocer que hay una larga lucha de reconocimiento de derechos a las mujeres en distintos ámbitos. Pero uno de los ámbitos más conservadores y menos fáciles de admitir es el mundo académico, por ejemplo. Yo cuando estuve de rector no saben los problemas que he tenido cada vez que preguntaba por qué en tal o cual carrera hay menos profesoras
que profesores, ¿de acuerdo? O también, porque ocurre, hay también, como ustedes saben, algunas áreas del conocimiento que son más, digamos, tienen más machistas que otras, ¿de acuerdo? Hay también concursos académicos en los cuales de arranque una joven profesora que esté recién casada con hijos pequeños, evidentemente no va a poder concursar porque tiene una carga familiar muchísimo mayor que la de los varones. Entonces, esta promoción de la mujer a mí me parece muy importante, porque si queremos hablar de igualdad y de inclusión y de equidad, todos tenemos que, independientemente del género, de las opciones sexuales, todo el mundo tiene derecho a desarrollarse profesionalmente. Y obvio que ustedes y yo sabemos que hay también un problema asociado con acosos, hostigamientos, feminicidios, etcétera, que no han disminuido, ¿de acuerdo? Sino que por el contrario, por más políticas y por más declaraciones que se hace a niveles gubernamentales, y a pesar de que hay mayor desarrollo en unos países que en otros, en América Latina en general, las tasas de feminicidio siguen creciendo. ¿De acuerdo? Siguen creciendo. En el Perú, que es el dato que tengo a la mano, solamente en los primeros 6 meses de este año, 6 meses, han habido 66.000 mujeres que han hecho una denuncia por ser víctima de violencia. Es inaceptable, ¿de acuerdo? Y eso implica, pues, también darnos cuenta que ahí hay un problema, que así como tenemos que poner a la persona en el centro, así que como tenemos que, también hay un tema de equidad que sobre el que no podemos perder de, perder nuestra de vista, ¿no? El cuarto. Con el cuarto me voy a ocupar un poquito más, lo voy a decir más rápido porque está mucho más desarrollado, que es la responsabilizar o involucrar más a las familias, ¿ya? ¿Por qué porque hay mucho más trabajo en el orden pastoral, en el orden religioso, sobre la importancia de las familias como eje de la sociedad? ¿De acuerdo? Hay mucha literatura. Sí quiero repetir y comentarles que en algún momento sobre este tema también he mencionado yo eh, que a veces lo que no podemos caer es en idealizaciones tampoco de las familias, ¿de acuerdo? Porque en las crisis sociales y económicas que vivimos en América Latina, a veces esa figura de que es muy machista además, ¿no? Que solamente haya un miembro de la familia, el típico hombre que sale a trabajar o sale la mujer, etcétera, ahora tenemos que trabajar todos, ¿de acuerdo? A veces tenemos que trabajar todos y a veces se pierde el espacio que en realidad es el espacio formativo y de integración familiar, porque, claro, uno llega a las 10 de la noche después de haber estado trabajando todo el día y lo último que a veces tiene ganas y espacio como para poder cubrir otras funciones de carácter familiar. Pero en cualquier situación es importante rescatar a la familia como un espacio de formación, ¿de acuerdo? De diálogo, de acompañamiento familiar, de acompañamiento sobre todo a los chicos, ¿no? Durante el COVID, también, y con esto paso al siguiente, no sé cómo habrá sido en otros lugares, en Argentina, por ejemplo, pero en el caso del Perú, de Ecuador y de Colombia, las tasas de divorcio aumentaron de una manera espantosa. ¿De acuerdo? Claro, uno dice, ¿qué pasó? No solamente hubo un COVID, sino ¿qué pasó? Y claro, porque eran matrimonios que no tenían la suficiente solidez la suficiente solidez y en algún caso, de pronto, pues, marido y mujer se encontraron por primera vez conviviendo las 24 horas del día, ¿no? Y eso fue como una bomba atómica que estaba ahí latiendo debajo de la alfombra, ¿no? Pero, o sea, es un dato que no hay que pasarlo de largo, que merece también una reflexión. El quinto eh, objetivo está vinculado, tiene un nombre que sí merece un poquito más de detalle, que es abrirse a la acogida, ¿ya? Eh, Ustedes saben que en realidad cuando pensamos en América Latina o pensamos en el mundo, el tema de la acogida supone una actitud frente a los demás, ¿no? Yo tengo que acoger,
¿de acuerdo? No discriminar ni separar. Y la idea es que seamos todos conscientes de las diferencias que hay a unos y otros y de la importancia de reconocerle a los demás sus derechos y sus obligaciones. Es decir, no cerrar la puerta, ¿de acuerdo? Sino formar. Reconocer que hay personas que son más vulnerables que otras, que hay unas que son vulnerables en ciertos espacios en versus otras, que hay también fenómenos migratorios, por ejemplo, hoy día en el mundo y en América Latina en particular, que están reformando toda la configuración, todas las dinámicas sociales, y están generando nuevos espacios de interacción. Lo que está ocurriendo con los venezolanos que han salido de Venezuela en los últimos 7 años es una cosa impresionante. Es decir, en el Perú tenemos más de 3 millones de venezolanos que han cambiado el panorama. En Colombia está ocurriendo lo mismo. En Chile está pasando un fenómeno parecido. Y esto está generando nuevas maneras de interacción. Bueno, ¿cómo vamos a procesar esto? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a ver? Pero también hay fenómenos migratorios en el interior de los países. ¿De acuerdo? No necesariamente, porque las migraciones no comienzan con Venezuela, pues, ¿no es cierto? No comienzan con Maduro ni con Chávez, comienzan de antes. En la Argentina hay una cantidad de peruanos enorme, ¿de acuerdo? En Chile también, ¿no? Entonces, estos fenómenos migratorios que tenemos que ser capaces de reconocer nos llevan a que tengamos que admitir la importancia de la interculturalidad como un eje educativo en nuestras universidades, ¿no? La interculturalidad tiene que ver con una escucha, pero también tiene que ver con un reconocimiento de las diferencias y con un valor de la cultura. La interculturalidad, además, no supone necesariamente que sea de un país a otro, ¿de acuerdo? Sino que pueden ser incluso dentro de las mismas áreas, ¿no? Les pongo el ejemplo de cuando hablamos nosotros de región andina, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? O sea, da la impresión que fueran 4 o 5 países en que solamente fueran andinos, pero perdón, dentro de la región andina hay también países que son amazónicos, o sea, son andinos y también son amazónicos, y también resulta que son andinos, son amazónicos, pero también son costeños. Entonces, y cada una de las regiones tiene sus propias tradiciones, tienen sus propias culturas. Solo como dato así dicho rápidamente, eh, Colombia, que forma parte es un país amazónico, ciertamente. Colombia tiene una porción amazónica altísima, como tiene el Perú, exactamente. Y además de ser un país amazónico, Colombia también es un país multicultural y es multilingüístico. En Colombia se hablan alrededor de 70 lenguas distintas. Una de ellas es el español, puede ser mayoritario, lo podemos discutir. Pero eso hay una exigencia, o sea, si en realidad lo que estamos buscando es crear una conciencia de comunidad, las diferencias culturales y las diferencias lingüísticas son importantes de considerar. Y el Pacto Educativo Global, cuando habla de abrirse a la acogida, está hablando sobre todo de este reconocimiento a la interculturalidad. ¿Sí? El sexto eh, dice que es necesario renovar la economía y la política, ¿no? Tiene un orden distinto, ¿no? Tiene un alcance distinto para las universidades o para los colegios. Pero es importante porque en el fondo lo que hace es hacernos un llamado de atención en relación con los modelos de desarrollo en los cuales a veces nos embarcamos, ¿no? Esta oposición que hay entre desarrollo humano versus desarrollo económico a veces, ¿no es cierto? Les acabo a veces todas las baterías de nuestros políticos y de muchas personas se concentran en que para ser feliz hay que desarrollarse económicamente, ¿no? O sea, hay que crecer, tiene que haber un dígito, y es verdad, ¿ya? Pero nos estamos olvidando de cosas asociadas con educación, con salud, ¿de acuerdo? Con transporte, con vivienda, de acuerdo con alimentación.
Les decía hace un instante, a nosotros en el Perú, en algunos foros internacionales nos citan como ejemplo de un modelo de desarrollo económico que ha logrado sobrevivir a una serie de problemas políticos y sociales. Claro, seguimos creciendo, pero al mismo tiempo, como les decía, la tasa de anemia sigue incrementándose, la inseguridad sigue incrementándose, ¿no? O lo que sucede en México en relación con los problemas de orden político en los que han vivido, y que no necesariamente ha significado un detenimiento de lo que es el desarrollo económico de México. Entonces, hay problemas. En la Argentina lo están viviendo ustedes también con bastante claridad. Hay una discusión de cuál es el desarrollo que nuestros países merecen y cuál es el lugar que en ese desarrollo tiene la persona, el desarrollo humano, la felicidad, la integración, la cultura, el arte, etcétera. O sea, esa oposición entre renovar la economía y la política es parte de lo que está en el desarrollo, perdón, en este pacto educativo global, que tiene que ver más con un orden externo a lo que pueden ser nuestras instituciones de educación, pero sin embargo, lo que nos toca a nosotros es formar a los estudiantes para que no se dejen llevar solo por el tren de desarrollo economicista, sino también reconozcan la importancia que tiene central, que tiene el desarrollo de las personas de una manera integral, ¿no? La formación para la democracia, la importancia de formar a los chicos en ética y formarlos en valores democráticos, y generar una pedagogía democrática, cae en este aspecto, ¿no? Y el último está vinculado con la casa común. Es un llamado a cuidar la casa común, ¿no? Ustedes saben que cuando estamos hablando de la casa común, estamos hablando en realidad del medio ambiente o del espacio, ¿no? Del espacio. No solamente es la Amazonía, es también los pajaritos que aparecieron o las mariposas que aparecieron cuando estuvimos en el COVID y que después salimos del COVID de las casas y ya volvimos otra vez a los niveles de contaminación, de basura, de daños del uso del plástico, la contaminación de los mares, de los ríos, el calentamiento global, etcétera. Y es que en realidad cuando se enfatiza el tema del cuidado de la casa común, también se está vinculando, y es interesante que lo hayan puesto en el último lugar, porque no hay desarrollo, no hay cuidado de la casa común si no hay preocupación por la persona. ¿De acuerdo? O sea, porque el dañado es la persona, ¿de acuerdo? Y evidentemente, y no voy a cuidar el espacio común si es que no reconozco que hay un otro, que el otro también tiene derecho, ¿de acuerdo? Que hay vulnerables, ¿de acuerdo? Porque finalmente ustedes y yo sabemos que las personas más vulnerables son las que más padecen, digamos, los daños que se les da al medio ambiente, ¿de acuerdo? Y están ocurriendo cosas que nos deben llamar la atención. Nosotros hemos tenido por primera vez hace 2 meses unos incendios en la zona, en el altiplano bajo, que no habíamos tenido nunca, ¿de acuerdo? Nunca había ocurrido. Y claro, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el medio ambiente ha cambiado. Entonces, esas son cosas que hay que reconocer. Mis colegas de la Universidad de Concepción están justamente estudiando, por ejemplo, cuáles son los efectos que hay entre el calentamiento del mar y la pesca, porque me explicaban que, claro, los peces ahora, como la superficie está más caliente, se están yendo más abajo. Entonces les cuesta, no es que hayan desaparecido, sino que simplemente no los encuentran, digamos, no están ahí, ¿no? Entonces, este tema de la casa común, eh, de la persona y de que el desarrollo no tiene por qué implicar la destrucción del planeta, ¿no? Si queremos en realidad tener una casa común, asumamos que el planeta hay que cuidarlo y que lo que estamos haciendo con los causantes del destrozo y del desastre planetario somos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Somos todos conscientes que es en esta parte del mundo, como ocurre en el África, donde somos los continentes más poblados, más pobres, y somos los que más estamos padeciendo también el deterioro del medio ambiente. Bien, estos son los 7 objetivos.
cada uno daría para un seminario, para las próximas webinar. Ahí tienen, ya tienen tema para los próximos 7, ya está, ¿de acuerdo? O sea, de sobra, ¿ya? Cada uno merecería una discusión acerca de cómo lo vivimos y cómo lo podemos implementar en los países de América Latina y dentro de nuestros países entre universidades que están ubicadas en regiones distintas, entre universidades que son públicas versus universidades que son privadas, entre universidades que son privadas católicas y universidades que son privadas no católicas. Entonces, ¿qué está ocurriendo con el desarrollo de la formación universitaria y escolar a partir de estos siete puntos? Yo me voy a permitir simplemente poner o invitarlos a discutir sobre algunas cositas, porque lo que viene es muy bien, ahí está el documento, y ahora ¿qué sigue? ¿No? Y ahora hay tareas. Y yo creo que hay por lo menos 4 tareas en lo inmediato que deberíamos ponernos a trabajar, que cruzan, a mi juicio, estos 7 objetivos. Lo primero es que hay que reconocer el problema, ¿de acuerdo? Hay que reconocer el problema, hay que ser autocríticos y hay al mismo tiempo que reconocer que nosotros no hemos hecho lo suficiente para evitar que esto ocurra. ¿De acuerdo? O sea, ahí tenemos no es que estoy tratando de autoflagelarme, pero hay algo de responsabilidad en este asunto. Y la manera en que deberíamos, en esta autocrítica, de pensar es en órdenes también pedagógicos. Es decir, para formar a un chico en democracia, ¿cuál es la pedagogía de la democracia, de la formación de valores? Por ejemplo, ¿cómo se forma a un chico hoy día? ¿De acuerdo? Cómo trabajamos en términos de convivencia dentro de un aula. ¿De acuerdo? De pronto no hemos hecho lo suficiente. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, cómo hacer para tener algún tipo de impacto a través de las redes con un estudiante. ¿De acuerdo? O sea, ahí hay un reto que reconocer el problema y hay que pensarlo pedagógicamente. El segundo, eh, cae por su propio peso, creo que es importante darle un lugar preferente a cultivar la sensibilidad y la cultura de los chicos, de los estudiantes. Eh, no sé si ustedes lo han notado, pero hay muchos jóvenes que no les gusta sentir, ¿de acuerdo? Que ocultan sus sentimientos, ¿de acuerdo? Porque no les va a permitir desarrollarse y ser felices, ¿de acuerdo? En que tienen que ser muy duros y por dentro son como algodones, ¿no? O que expresan una actitud de violencia aparente, pero que en realidad lo único que están haciendo es replicar modelos de conductas sociales, ¿no? O que se distancian de la cultura en general, ¿no? De la música, de la pintura, de la escultura, del arte, del ballet, ¿de acuerdo? Esos espacios de convivencia. Tercero, creo que si hablamos de formación integral, algo que es importantísimo de volver a situar en el centro de la formación integral es a las humanidades. Las humanidades, y no es porque yo venga del área de las humanidades, pero el tema del espacio crítico, del espacio de reflexión, del espacio de dialógico, de juicio, de tomar posición frente a un texto, etcétera, es propio de las humanidades, digamos. Es normal dentro de las humanidades. Y creo que las humanidades, como las artes, en un modelo de desarrollo economicista, han sido como arrinconadas porque no son rentables, ¿de acuerdo? Y si ven en América Latina y en el mundo, o las facultades o los programas de humanidades o se han cerrado o cada vez tienen menos estudiantes, ¿de acuerdo? Y normalmente los gobiernos tienden a invertir menos en cosas vinculadas con las humanidades en términos generales. Creo que habría que hacer una campaña para hablar de formación integral y recuperar el valor que tiene pedagógico para formar estudiantes y para formar a personas y ciudadanos que tienen las humanidades, que tienen las artes. Y la última, y con esto prometo que termino, es que es muy importante el trabajo en red, ¿no? El espacio de intercambio. Porque
estamos en un proceso en el que si no lo hacemos juntos, ¿de acuerdo? No lo hacemos nunca. En que si uno cree que va a ser como San Jorge, que va a sacar su espada y pelear contra los dragones solito, el dragón se los va a comer a uno. Y creo que hay que encontrarnos para conversar, para dialogar, para pensar y para sumar esfuerzos y para saber además que no estamos solos, ¿de acuerdo? En este asunto, en este compromiso por un mundo mejor, en este compromiso por una formación más integral, más humana, ¿de acuerdo? Por darle a la educación el lugar que le corresponde como agente de desarrollo de los países y sobre todo el asegurarle a nuestra juventud que, que primero que ellos, que todos los chicos tienen el derecho a recibir una formación de calidad, ¿de acuerdo? Y ese es un derecho que nosotros tenemos que hacer posible. Y creo que espacios como los de Educal sirven, ¿de acuerdo? Hoy día están en Bogotá hablando sobre responsabilidad, sobre la región andina, ¿de acuerdo? Hace 15 días hemos estado en Bogotá viendo también cosas vinculadas con el Pacto Educativo Global. Y Educal es una red, justamente, que no por el hecho de ser solo de universidades católicas, sino sobre todo porque tenemos que compartir estos principios como elementos que nos van a permitir articular a nuestras universidades y trabajar juntos para hacer un mundo mejor. ¿De acuerdo? Lo peor que podríamos hacer nosotros es mirar a un costado y hacer como si no pasara nada. La crisis está ahí y frente a las demandas no podemos ser neutrales. Tenemos que actuar. ¿Ok? Esto es. Muy bien, creo que estoy dentro de los 45 minutos, Valeria. Y listo, encantado de conversar con ustedes si les provoca. Amigas y amigos, es así como llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos al doctor Carlos Garatea Grau, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su presentación, así como a la señora Valeria Borano, coordinadora del programa Oducátedras de la Red de Internacionalización de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, por este evento. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y feliz semana para todos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.